Ey, parce, ¿sabes qué? Vi un video que me generó un poco de gracia. Ustedes sabían que antiguamente aquí en Colombia, antiguamente estamos hablando de la generación pasada a mí, listo. Ustedes sabían que antiguamente aquí en Colombia a los pelados se los llevan a prestar servicio militar directamente desde el colegio. O sea, iban al colegio un día cualquiera y llevaban una vaina que se llamaba el sorteo de la balota. El sorteo de la balota es que llevaban unas peloticas de colores y las metían en una bolsa. Todos los hombres del colegio pasaban al frente y sacaban una balota de la bolsa. Si la balota era de un color determinado, se iba a prestar servicio militar. Si no, pues se salvaba. ¿Sí? No sé si lo sabían, pero pues ahí les cuento. Anteriormente se hacía, no era como que hay presente los papeles y luego se presenta en la brigada más cerca de su casa y a ver si pasa ahí o no. Iban hasta el colegio, llevaban las balotas, estaba la bolsa, metían los pimpones de colores y pasaban todos los hombres al frente. Todos. Meta la mano, saque. ¿De qué color es la balota? Amarilla. Se va con nosotros. El otro, plan. Se va con el otro, plum. Usted no se va. Y así sucesivamente. Yo tuve digo parcero porque él es mucho más mayor que yo. Él es mucho mayor que yo, pero fue muy buen amigo mío. Fue de esos profesores de los que yo les conté de Picolino. Él tiene un hermano, son igualitos. Y cuando estaban en el colegio, que estaban en 11, llegó el ejército, que esa era la época en la que todos los que se iban para el ejército era a bolear plomo contra la guerrilla. Esa era la época maluca, porque todos esos pleitos de 17, 18 años, huevón, recién cumplidos, tenían un fusil encima, eran dando plomo en el monte. Resulta que el hermano de él se salvó, sacó la balota que no, pues la que lo eximía, boom, gonorrea, menos mal, y pasó el parcero mío. Cuando pasó el parcero mío, él sacó la balota y se lo iban a llevar y se puso a llorar porque él no quería. Él estaba en contra de la guerra y todas esas huevonadas. Entonces fue el hermano de él el que se sacrificó y dijo, llévenme a mí, déjenlo a él libre que yo saqué la balota que me eximía, llévenme a mí y déjenlo que él se quede aquí en la casa. Él siempre le agradeció ese gesto de amor al hermano porque no lo quería. Y pues bueno, esos actos, si quieren, les preguntan a sus papás, por ejemplo, si es que sus papás son de esa generación, obviamente, porque a mí, por ejemplo, no me tocó, a mí sí era de los que había que presentarse a la brigada, no sé ahorita cómo sea. Era así, iban a los colegios, la bolotica, trin, trin, listo, ustedes se van con nosotros, llamen a sus papás, ya llame a su mamá, dígale que usted se va para el ejército, bla, 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 bla. Y resulta que por allá en Tailandia, como que todavía se hace el servicio militar obligatorio de esa manera. Y me salió un video hoy lo más de caja, huevón. Esperen, yo les muestro. Me salió un video lo más de caja hoy, mano. De... ¿Dónde es que están aquí los guardados? Ya los vi. En Tailandia, parce, se iban a llevar a un man. No me digas que no lo guardé, puta, pero ¿qué me está pasando? Pues... Ay, es este, miren. En Tailandia como que todavía se lleva a cabo esta práctica. No es con balota, es como con un papel de colores. Bueno, no termino de entender muy bien. Y lo quise guardar y se los quise mostrar a ustedes simplemente como para contarles la historia de cómo se hacía antiguamente aquí en el ejército de Colombia y que todavía se sigue llevando a cabo en otros ejércitos del mundo. Que la gente no quiere participar de la guerra porque pues eso representa un peligro en sus vidas, es marica, me van a matar, pues, va a dar plomo y toda la vuelta. Y justamente el man al que sacan es homosexual. Pues se le nota si no es homosexual, pues me tendrá que disculpar, pero ese man se le nota por encima que es re homosexual. Pillen. La persona llega y de un recipiente saca una especie de papel y se lo da a una persona que es la que se encarga de destaparlo y decir si se tiene que ir o no se tiene que ir. Está azarado hasta la chimba, velo. Está azaradísimo hasta la chimba. Qué pesar, gonorrea. Qué tiestazo se dio, pero es más la felicidad gonorrea que el dolor del cabezazo que le pegó al piso, Y entonces en TikTok me salió otro muy parecido, Muchachos, ¿cierto que los Ladyboys son los de Tailandia? O los de Singapur. No, los de Tailandia. Son los de Tailandia. Los Ladyboys. Sí, los Ladyboys son de Tailandia. Sí. Filla.
Pero ese marica sí se pinta los labios horrible, gas. Hasta los militares están cagados de la risa. Ese soldado ahí diciendo, María, papi, mándame ese para el cuartel, hombre, por Dios. ¿No vio cómo lo reparó desde principio a fin, pille? Vea, mire cómo lo mira ese militar, vea, vea, vea. A María, mándame ese para el cuartel, por favor. Qué más chimbero, mano. Qué gonorrea más chimbero, huevón. Y con una camisa de metálica, el hijo de puta, ¿ve? No, pero ¿cómo se va a dejar ese bigote tan feo, hombre? Parce, tiene que ser mero alivio para alguien que no se quiere ir para allá. Y para el que no se quiere ir le toca, tiene que ser una tortura. Lo es, una tortura, weón. Uy, si Arias tenía un tatuaje, mano, no le falta y no tener un tribal en la parte de abajo de la espalda. Antiguamente, ay, niños, es que ustedes están muy jóvenes. Yo ya me siento muy viejo cuando digo esas cosas. Ustedes están muy jóvenes, pa. En mi época, cualquier mujer que tenía un tribal tatuado aquí. Alexa, ¿usted sabe qué voy a hablar, hijo de Cold War y Chris? Ustedes son de mi época, ustedes saben de qué voy a hablar más. En nuestra época, debería decir, cualquier mujer que tenía un tribal aquí era la comidilla de los de la vuelta del barrio. Eran, en otras palabras, unas meretrices gratuitas, básicamente. Unas, pues, usted veía una vieja con un tribal ahí y era de esas viejas que veía un man en unos tiempos y se le emparamaban esos interiores, pues. Chorreaba ahí, se le salía la placenta solita. ¡Buah! Embarazame, güey, embarazame. Hoy en día no, hoy en día los tribales ya afortunadamente pasaron de moda porque qué moda tan fea en realidad. Y las mujeres en esa época, papi, esos tribales ahí se les veían asquerosos, weón, asquerosos. Pero uno veía a una mujer con un tribal ahí y uno sabía que era mera, la verdad y con todo el respeto del mundo, uno sabía que era mera. La presa de todos los chirretes, sí, sí, señor. Ese tatuaje era VIH positivo. Qué gonorrea, sisas. Ahorita se los hacen, pero en el abdomen. Pero no son tribales. Alexado y no son tribales. Lo de hoy en día no son tribales. Son unos diseños así como con puntas, como si fueran Venom o algo así. Ok, mi mamá tiene uno. Ok, Juan. Lamento ser yo quien te lo diga. Tú tienes papá. Juan, mentira, amor. Mentiras, papi. Un saludito, weón. Muñe, mi mamá y mi tía lo tienen ahí. Bueno, está bien. ¿Quién soy? O sea, yo no dije que eso fuera un crimen, ¿o sí? Yo nunca dije que eso fuera un crimen. Es que no, mentiras, Muñe, se arrepintió la gonorrea después de lo que dije. Es que dígale que llegue al DM. Es que positivo, mano, nada que hacer. Muñe, mi papá lo tiene, pues déjame decirte que tu papá probablemente sea una mamá más. Y más si están hechos de tinta china. Ah, es que todos los tatuajes en esa época eran de tinta china. No habían tatuajes hechos por máquina. Todo era con tinta china, huevón, y muchos de ellos con una hijo de puta aguja, o sea, sí, a mano. Artesanal y además no poder. Porque las máquinas de tatuajes apenas estaban entrando al país y eso era carísimo. ¿Usted cree que había plata para comprar una máquina de esas de tatuaje y un en el barrio que apenas si sabía dibujar un piolín más o menos en un cuaderno? No, hombre, eso era hecho con tinta china, que esa tinta china se oxidaba rapidísimo y los tatuajes quedaban como verdes, huevón. Uy, gas, con un color como de que había pagado por ahí 3 condenas más o menos, bajita la mano. Un amigo me contó que estuvo con una que tenía esos tatuajes así y lo dejó más seco que una guapaza, probablemente. Muña, cuando tenía 17 estuve con una vieja mayor que tenía ese tribal.
papi. Como diría Juana Gogo, la experiencia pa básicamente, puro XP, farmeando XP durísimo. Juana Gogo próximamente tiene que sacar un video diciendo eso. No, vea, si quiere farmear XP, papi, consígase una vieja que tenga un tribal en la parte de abajo de la espalda, María Pa. 10 millones de XP, ni Harry Potter en Hogwarts, pues, en cualquier clase. Yo vi a un man con una esvástica tatuada con esa tinta en la mano. Pelbo, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Antiguamente la esvástica era muy llamativa por el diseño, porque era bonita. O sea, es que esa esvástica es bonita, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? Y la gente le encantaba tatuarse símbolos sin saber ni siquiera qué significaban. Yo a ustedes les conté que Randy, el parcero mío del colegio, que era negro, el único negrito que teníamos en el colegio, él y la hermanita, obviamente, eran los dos únicos negritos que teníamos hasta ese momento en el colegio. El man era negro y tenía una esvástica tatuada aquí. Una esvástica chiquitica, era hecha con aguja y con tinta china. Tenía una esvástica tatuada y una vez un profesor, precisamente este parcero de Leonardo Izaza, el que les conté del ejército, él era profesor de nosotros, ese man es muy inteligente, mano, ese es de los mejores profesores que he tenido en mi vida, él era profesor de varias materias. Y le dijo, Randy, lo cogió y le dijo, Randy, venga, hablemos de una vaina. ¿Usted por qué se hizo ese tatuaje? Ah, ¿cómo así? Es que yo me hago lo que quiera. No, usted puede hacer lo que quiera, pero ¿por qué ese símbolo? ¿Por qué? Ah, es que me pareció bonita, me pareció bonito. Y él le dijo, ¿usted sabe ese símbolo a quién le pertenece? No, no tengo ni idea. Ese día, Leonardo Izaza nos dio clase de historia y nos habló acerca de los nazis. Nos habló acerca del nacionalsocialismo. A la semana, Randy consiguió a alguien que le corrigiera ese tatuaje y se hizo unas alas. Era la esvástica, o sea, la esvástica quedó como la estructura entre ala y ala, como si fuera un cuerpo, y se hizo unas alas. Sin embargo, debo decirles y aclararles que hay mucha información de pronto que está errónea en cuanto al tema de los negros con Hitler, ¿ok? No con los skinhead, sino con Hitler en realidad. Porque el régimen, el Tercer Reich, no odiaba a los negros. Eso de que hay que los negros, que es que esos se van a matar. No. Ellos sí tenían una especie de concepción acerca de la raza pura, ¿no? La raza aria. Pero no era que cogieran a los negros porque eran negros y venga y que lo vamos a matar. No, la cosa no era así. De hecho, yo les conté a ustedes el caso de Jesse Owens, que es un un man de estos que estuvo en los Olímpicos por parte de Estados Unidos y los Olímpicos ese año se hicieron en Alemania y ese man lo trataron allá como un rey, huevón. Y los alemanes, las viejas alemanas se derretían por ese tipo, huevón. Y lo recibieron con tijeras para cortarle pedacitos de camisa y que guardarlo. Y las viejas lo querían comer y todo, man. Cosa que no hizo Estados Unidos, porque Estados Unidos lo trató mal a más no poder. De hecho, ese man ganó. Ese man era un atleta, un atleta olímpico. El man ganó medalla de oro y cuanta mierda usted se imagina. El man era un teso, huevón. Y en Alemania lo trataron como un rey, que se suponía que eran los malos. Y llegó a Estados Unidos, huevón, y lo trataron como la mera mierda, como la mera basura. Ni siquiera el presidente lo recibió a él, recibió solamente a los blancos, al negro no. En la fiesta para todos los atletas olímpicos, a él lo hicieron subir por el ascensor de carga. Lo trataron como una mierda, huevón. El man terminó sus días trabajando en una bomba de gasolina como islero, ¿sí? Trabajando en una bomba de gasolina, ahorró plata y montó su propio local de lavado de prendas. Sí, eso llaman lavados, ¿no? De lavado de prendas y esas huevonadas, parce. Y vivió, y le tocó vivir así, hermano. Mira, qué raro, ¿no? O sea, miren cómo es la. Yo no estoy diciendo que los nazis han sido buenos, ni mucho menos. Esos hicieron cosas muy malas. Pero qué raro, ¿no? Que justo los que se suponen que eran los malos trataran mejor a este que el país al que representaba, huevón, ¿no? Muñe, la esvástica dejando a un lado el nacionalsocialismo significa buena fortuna o bienestar. También representa la fuerza del roble. Pila sin cepillo, porque es que la esvástica tiene varias interpretaciones, dependiendo de hacia qué lado esté girando. Bueno, dependiendo hacia qué lado se vea como la concepción del giro. De hecho, la esvástica es un símbolo usado en el budismo. No recuerdo en qué región, en una época, las monedas tenían la esvástica en la parte de atrás. Ustedes saben que las monedas tienen una cara que es la que muestra el valor y otra cara que es como un sello. Tenía la esvástica y algunos billetes también. Pero es que es dependiendo de hacia dónde esté la orientación. La esvástica de los nazis es la orientación contraria, que no recuerdo cuál es, creo que es la hacia la derecha. Es así.
Sí, es hacia la derecha. Creo que es hacia la derecha. Esa orientación la que los identifica a ellos. La que es hacia la izquierda es la que tiene que ver con el budismo. Pero después de la vuelta de los nazis y eso, se dejó de utilizar cualquier tipo de esvástica, hermano, precisamente por el miedo. La esvástica incluso aparece en pinturas de la mitología nórdica, en el cinturón de Thor, si no estoy mal. Esa no me la sabía. Muñe, pero no se supone que la verdadera raza pura es el niche africano. Sí, sí, en teoría los negros son la raza pura, la raza aria. Pero pues los alemanes tenían otro tipo de concepción, obviamente para lo que querían ver en su país y lo que eran ellos, o los identificaba. Todos esos eran monos, arcos, blancos, altos, y etcétera, etcétera. Entonces, obviamente Hitler no iba a decir, no, es que la verdadera raza son los africanos. Obviamente no, huevón. Cuando los africanos pues habían sido esclavizados durante cientos de años. Uy, en mi colegio el de la tienda tiene esa chimba de los en el brazo. Eso se puede. Eso se puede porque Colombia, primero, Colombia es un país laico, es decir, que acá tenemos libertad de culto y que la religión, o sea, Colombia es un país laico, pero todos sabemos que es una bobada, porque es un país laico, pero las instituciones dicen Dios y patria. Eso es ilógico. Entonces, se supone que acá tenemos libertad de culto. Acá podemos creer en lo que nos dé la gana y no estamos cometiendo ningún delito ni nos tenemos que esconder. Y lo mismo con las orientaciones políticas. Si usted, por ejemplo, acá tiene una esvástica tatuada y eso, pues en realidad eso no es un crimen. Hasta donde tengo entendido, eso no es un crimen, mi hermano. Por eso los skinheads están por ahí parchados y los skinheads tienen esvástica, ropa y toda la vuelta. De hecho, acá en Bogotá la comunidad de los skinhead, al menos cuando yo era joven, era muy grande. Yo no sé ahorita cómo sea, pero la comunidad de los skinhead, que serían como los nazis, no, no pues que nazis esos y con puros rasgos precolombinos estas gorras. Estos nazis, que serían los skinhead, tenían reuniones con personas influyentes incluso de Alemania. Yo tenía una parcera en Bogotá que tenía un montón de amigos universitarios que los manes eran skinheads, de esos skinheads radicales, recién salidos del colegio, recién entrando a la universidad. Y los manes tenían como una especie, eso era como una especie de combo, si me hago entender, como si fuera, o sea, tenían su propio nombre, como hay las águilas del Tercer Reich, por ejemplo. Y que venía gente de Alemania, huevón, y los congregaba, y esos hijos iban a reuniones en donde les explicaban cosas de política, unas vainas todas raras, mano. O sea, ella me decía, uy, no, eso es loquísimo, huevón. Y sí, hay gente muy metida en la película, hay gente muy rayada. Véanse una película que se llama American X. Se llama American X, ¿no? Sí, es esta. Historia Americana X. American X. Esta película narra, es muy buena porque, miren, les cuento un poquitico acerca de esa película, parce. La película, para poderla realizar, el director y el guionista se mezclaron se mezclaron con skinheads en la vida real. Fueron a varias fiestas de ellos, fueron a reuniones de ellos, tuvieron conversaciones con ellos como para ellos ver cómo era la vida en realidad. Y son personas que están em, motivadas por el odio hacia los demás. Entonces son personas súper violentas, radicales, xenofóbicas, pues esa gente, Dios mío, qué gonorrea. Y para poder hacer la película y escribir el guión, pues tuvieron que mezclarse con ellos como para ellos poder armar, hacer todo el entramado del lore, del guión en general de la película. Es una película muy buena, parce, se la recomiendo, tiene que ver con esto de los skinheads y de los en general. Eh, y habla un poquitico acerca de la historia americana, pues de lo que fue en aquella época de la segregación entre los negros y los blancos. Aunque eso no está tanto en la segregación de la época de Malcolm X y de Martin Luther King, pero pues sí está todavía con el tema del racismo, de que negros, que estos los vamos a exterminar y yo no sé qué. Se la recomiendo porque el man termina en la cárcel y luego sale de la cárcel y cambia de mentalidad y él dice, uy, gonorrea, estamos haciendo las cosas mal, pero pues todo su círculo social y su hermanito menor también está metido en la vuelta de los nazis, porque él así lo indujo, no, él lo indujo desde niño. Entonces es como, listo, yo voy a hacer de cuenta que todavía soy un nazi. La vuelta es que el man se convierte en una leyenda. Al man lo meten en la cárcel porque, eso es un spoiler pequeñito porque eso es al principio de la película, al man lo meten en la cárcel porque matan a unos negros. Los mata feo, ¿no? Es marica. De hecho, les cuento, ese
el actor principal, a mí se me olvida el nombre de ese man, el actor principal de esa película se comprometió tanto que subió 14 kilos en 4 meses. En 4 meses subió 14 kilos de puro músculo para verse rudo, para verse como un malandro. Se rapó, se metió en el cuento de los skinhead. Y en la película él mata a unos negros de una manera muy violenta y lo meten a la cárcel. Y en toda la escena skinhead del círculo con las personas que él se juntaba se convierte en una leyenda. Entonces cuando sale de la cárcel, Edward Norton, muchísimas gracias, cuando él sale de la cárcel, lo tienen en un altar. Ay, gonorrea, vos sos el de, ay, no lo puedo creer. O sea, es como un influencer básicamente. Pero el man ya no tiene esos pensamientos radicales de los nazis, los skinhead, que la xenofobia. No, entonces él intenta es como salvar a su hermano menor y ver qué otras personas logra salvar en el proceso. Pero, uy, no, eso es una cosa loquísima, papi. La película es muy buena. En realidad, la película es muy buena. La película costó como 20 millones de dólares y solamente se recuperaron 23 millones de dólares. Hubo muchos problemas en la grabación porque el director de la película era un hijo de re loco. Pero loco, loco, extravagante, fastidioso, problemático. Tuvo problemas horribles con Edward Norton, mano. O sea, no, eso fue un hijo de puta caos. Grabar esa película fue un jodido caos, mi hermano. Joder. Es más, casi no la estrenan. Casi no la estrenan y lo peor de todo es que cuando le iban a estrenar, que le iban a llevar a algunos de esos festivales donde las premian y eso, el director de la película boicoteó el estreno de la película, entonces no se pudo estrenar. No, eso fue un complique, hermano, esa película, pero la película es una chimba. Justamente ayer me vi un video sobre la Segunda Guerra Mundial, ese Hitler tenía media Europa a sus pies, sí. Uf. Y yo pensaba que gracias a Estados Unidos se acabó la guerra, pero los que verdaderamente acabaron con la guerra fueron los rusos, sí. O sea, todos pusieron su granito de arena. Pero esos pirobos rusos se pararon muy duro. Todo hay que decirlo, esos maricas se pararon muy duro, mano. Además de que ellos cogieron muchísima ventaja cuando Alemania comenzó a debilitarse invadiendo Rusia. Esos manes no les dieron las tajadas para invadir Rusia en pleno invierno, se jodieron horrible. Y ahí fue que se debilitaron, se bajaron las morales de las tropas alemanas, los rusos se les metieron al rancho y los volvieron con ayuda de los estadounidenses, porque no vamos a decir pues que no hicieron nada. Y no solamente Estados Unidos, ahí también estuvo Francia. Que bueno, el papel de Francia no es que haya sido mucho que digamos. También las guerrillas italianas, como los partisanos, que tuvieron su parte pues solamente en territorio nacional. Muchos países interfirieron, pues Estados Unidos efectivamente, además de que conocemos mucho más la parte de Estados Unidos por todas las películas y series que han sacado, pero los rusos fueron los que se pararon duro por allá, gonorrea. Durísimo. Ah, los ingleses, claro, los ingleses también. María man de Churchill le metió la hiper mega 10 mano a ayudar con eso del tema de la guerra. Los ingleses también se pararon muy duro, niño, la verdad. Sí, Francia no hizo ni mierda. Bueno, hizo poquito. De hecho, Francia era, por ahí salía como el chiste, ¿no? Que da que esos siempre se rinden. Pero de que pusieron su granito de arena, lo pusieron. Y desde que hayan muertos de por medio, ahí está, ¿no? También hicieron su trabajo. Pero yo diría que los que más hicieron podría haber Inglaterra, USA y la Unión Soviética. Siendo la Unión Soviética mayoritaria, huevón, por ese lado, esas hicieron muchos daños, perro. Muchos.